tardes. Después de la alabanza vamos a empezar el espacio dedicado a la predicación de la palabra. En primer lugar, quiero saludar, me han pasado una nota de una visita que tenemos, que la señora Patricia Sama. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bienvenida. Ya estaba esta mañana. Bueno, bienvenida, Patricia. Bueno, y sabéis, hoy tenemos lo que llamamos un temático, que es para dar oportunidad a diferentes hermanos de que puedan predicar, dar un pequeño mensajito e iniciarse en esto de hablar aquí delante, ¿no? Y bueno, hoy Isidro ya lo ha hecho otras veces, Pati creo que también alguna vez ha hablado y Clara no sé. Bueno, ha sido coincidencia que lo hagan Pati y Clara, yo voy buscando de esto y mira, son las que tenía más cerca, estábamos de vacaciones y mira, me dijeron que sí, entonces pues hoy van a ser Isidro, Pati y Clara. El tema de hoy se llama Hechos Solemnes y les ha sido un poquito complicado, pero bueno, porque, bueno, ya lo explicarán ellos, pero los títulos, los 3 puntos que hay es la ira venidera, la muerte repentina y el castigo eterno. Casi nada. Hechos solemnes y tan solemnes. Voy a hacer una oración y ya les doy paso para que ellos pues expongan lo que tengan que decir. Señor y Padre, te damos gracias por poder estar en tu casa, Señor, por poder abrir libremente tu palabra, Señor, y meditar en ella. Te pedimos que tú bendigas a Isidro, a Pati y a Clara en la exposición de la palabra, que tú nos digas lo que tienes que decirnos en esta tarde a través de ellos, Señor, y que tú les bendigas en sus vidas, en sus casas y en todo lo que hagan, Señor. Gracias, Padre, por su disposición y gracias por que podemos tener estos cultos tan amenos y tan bonitos a veces y que dan oportunidad a que podamos escudriñar y compartir con los hermanos tu palabra, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Y sí. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Cuando me dieron el tema, empecé a buscar, a estudiar un poquito la palabra y parece que no, pero me tocaba hablar de la ira venidera y todo lo que yo buscaba, todo me llevaba al mismo sitio, a Juan 3:16. Todo me llevaba a Juan 3:16. Parece que no tenga nada que ver, tiene mucho que ver. La ira venidera puede llegar a ser un mensaje muy evangelístico, puede ser un mensaje que nos lleve a presentarles el Señor a esas personas que no conocen de Él. Busqué en el diccionario ira, enfado violento. Dios está enfadado. Dios está enfadado no con las personas, está enfadado con el pecado. Quizás no hablaríamos de la ira si Adán no hubiese pecado, porque dice que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. A veces llevamos el Evangelio y solo le hablamos de las cosas buenas, de lo bonito que es el Evangelio, pero también hemos de hablar de que va a haber un momento que si esa persona no acepta ese Evangelio de amor, va a recibir un Evangelio de ira. Dice que el Evangelio es un Evangelio de malas noticias hasta que uno no conoce al Señor. Entonces ya lleva a un evangelio de buenas nuevas. Pero mientras uno no acepta al Señor, es un evangelio de malas noticias, porque todo lleva ¿a dónde? Todo lleva al mismo sitio, a la ira de Dios. Yo, para entender un poquito, en Romanos 2:5, que fue el versículo que me dio la hermana, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Para entender este versículo me fui un poquito más para atrás. Me fui al capítulo 1, versículo 18 en adelante.
capítulo 1, versículo del 18 en adelante, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, si seguimos en adelante, habla de que deshonraron en sus cuerpos, habla del pecado. Para entender la ira hay que entender de que hay una cosa que nos lleva a que haya esa ira, y eso es el pecado. Y ahí me llevaba nuevamente a Juan 3:16, porque Juan 3:16 nos habla de que ese pecado puede ser quitado de nuestra vida. Somos personas con una naturaleza pecadora, pero tenemos una persona que intercede por nosotros delante de Dios, que es Jesús. Esa persona que hace que ese pecado que nosotros tenemos en nuestra naturaleza no sea lo que nos lleve a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque está Jesús en medio, está Jesucristo en medio. O sea, toda la ira me llevaba a la salvación, toda esa ira me llevaba a un mensaje de salvación. Cuando una persona conoce al Señor, dice que ese corazón de piedra es convertido en un corazón nuevo. Vamos a leer en Ezequiel, el capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando nosotros aceptamos al Señor, nuestro corazón cambia. Dice que el Señor pone dentro de nosotros nuestro espíritu. Cuando vemos a veces, incluso dentro de la congregación, personas que siguen en estos versículos que hemos leído antes, en Romanos, siguen en el pecado, no se arrepienten delante del Señor. Quizá esa persona realmente no haya conocido al Señor. Quizá esa persona realmente lo que ha sentido ha sido una emoción en su vida y no se ha convertido, no ha aceptado al Señor como su Salvador. No ha aceptado al Señor como su Salvador. Cuando vemos estas situaciones, lo mejor que podemos hacer es ir a esa persona a decirle: hermano, el Señor te bendiga, vamos a orar para que te arrepientas, porque realmente llevas 50 años en la iglesia y aún no te has arrepentido, porque sigues en esa vida. Y dice aquí en Ezequiel que el Señor ha puesto su espíritu. Cuando está el Espíritu de Dios, es luz en nuestra vida. Y dice que la luz y las tinieblas en ningún momento pueden andar juntas. Y eso es lo que el Señor nos muestra. Dice que esa ira va a ser para esas personas de corazón duro, de corazón no arrepentido delante del Señor. Y eso es un mensaje evangelístico. Es un mensaje que podemos predicar. Si tú no aceptas al Señor, vas a recibir la ira del Señor. Es un mensaje duro, pero es que también a veces nos hemos vuelto, como dicen, descafeinados, ¿no? Nos hemos vuelto descafeinados. Les hablamos del amor del Señor, pero no les decimos que si ellos no aceptan ese amor, no aceptan a ese Señor como Salvador, les va a llevar a esa ira. Y es algo que también hemos de hablar, es algo que también hemos de decir. Dice la palabra del Señor que nosotros hemos de vivir como hijos de luz. Hemos de vivir como hijos de luz. Dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. Nosotros los creyentes hemos de caminar en los senderos de luz. Pero esa persona que aún no ha conocido
esa persona que no se ha arrepentido delante del Señor, nosotros somos las personas que hemos de predicarle esa palabra buena de salvación y mala de ira. Hemos de predicarle las dos cosas. Hemos de hablar de las dos cosas, aunque a veces parezca duro, aunque a veces nos pregunten. Estamos en casa estudiando con mi esposa y con mi hija, Josué, y vemos cómo el pueblo de Israel mataba niños, cómo se manifestaba la ira de Dios ahí. Y alguna vez Denis nos preguntó, bueno, pero ¿y eso? ¿Por qué Dios actuaba así? Es la voluntad de Dios. Eso también lo hemos de hablar. Hemos de hablar de lo bueno y de lo malo del Evangelio. Porque si nos volvemos descafeinados, el Señor no va a actuar por nosotros. Su Espíritu no va a actuar por nosotros. Si tenemos el Espíritu de Dios, hemos de compartir el Evangelio tal y como es, sin añadir y sin quitar. Porque eso es lo que nos demanda el Señor. Y hemos de hablarles a esas personas de ese día de la ira, de ese día del Señor. Y dice que el Señor, cuando venga, no lo va a anunciar. No va a poner un cartel en la puerta de la iglesia y va a decir, el día 27 vuelvo. No. El Señor igual se presenta esta noche, igual no le hemos hablado a ese vecino que tenemos ahí, al lado. Y el Señor viene esta noche. O el Señor viene mañana y no le hemos hablado a ese compañero de trabajo que vamos a ver mañana por la mañana. Tenemos un deber, hermanos, tenemos un deber. Creo que la ira es un mensaje evangelístico, pero nosotros tenemos que cogerlo para nuestras vidas y usarlo. Clamar y hablar a esas personas. Yo quiero terminar con una oración. Si podemos cerrar nuestros ojos y oramos al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor, Señor. Eres un Dios misericordioso, pero también eres un Dios de ira. Señor, y queremos clamarte en este día por esos corazones, Señor, que aún nos han quebrantado delante de ti, Señor, para que tú toques, Señor, esas vidas, para que tú toques a esas personas, Señor, y les muestres que tú eres el único Señor y Salvador, el único Señor que puedes librarlos de esa ira venidera, Señor. Te clamamos en este día, Señor, que pongas también en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones esa inquietud, Señor, por hablar de tu palabra, Señor, por llevar tu evangelio, Señor, a todos los lugares, Señor, a esa persona que lo necesita, Señor, a esa persona, Señor, que está inquieta, Señor, buscando algo que no encuentra, Señor, y eso eres tú, Señor. Tú eres un Dios de amor y misericordia. En este día, Señor, te lo clamamos, te damos la honra y la gloria, Señor, y ponemos, Señor, a cada uno de nosotros en tus manos para que tú nos dirijas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes. Pues a mí me ha tocado muerte repentina, que también suena un poco duro, pero me ha pasado un poco como a Isidro, que al final esto me ha llevado a ver que nos sirve para hablar del Evangelio. El texto que pone en el boletín y el que me pasaron era Hechos 5, del 1 al 10, pero vamos a leer desde un poquito antes para ver un poco el contexto. Vamos a leer desde Hechos 4:32 hasta el 5:11. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, Ananías y Safira intentaron engañar a los apóstoles y a los primeros creyentes con los que estaban compartiendo todos, pero lo que está claro es que a Dios no le podemos engañar. Hay un texto en Job que lo dice claramente, Job 34, 21, 22, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte, donde se escondan los que hacen maldad. Entonces, aparte de que no podemos esconder nada de lo que hacemos delante de Dios, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Los pecados que cometemos, que a nosotros nos pueden parecer pequeñas cosas, para Dios no pasan desapercibidos y no hay ningún pecado que sea menos importante que otro. Siguiendo un texto de Romanos que ha empezado a leer también Isidro, Romanos 1, pero los versículos siguientes, del 28 al 32, nos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí vemos que dice toda una lista de diferentes pecados, algunos que incluso nos pueden parecer, bueno, que todo hemos hecho, ¿no? Y que no nos parecen cosas importantes, como desobedecer a los padres, pero aquí dice que todos estos pecados son dignos de muerte. Ananías y Safira, pues tal cual, cayeron muertos por haber pecado delante de Dios. O sea que a veces hay que darle importancia a todo lo que hacemos y ver que nosotros que hemos entendido el Evangelio y que sabemos lo que dice la palabra y los que hemos aceptado al Señor, tenemos más responsabilidad. Los que tenemos conocimiento de Dios, todavía es más grave que pequemos cuando estamos sabiendo lo que hacemos. En Romanos mismo, si seguimos el texto hasta el versículo 8, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y este es el versículo que ha leído Isidro. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que con contenciosos no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí, por un lado, en el versículo 3, vemos que nadie escapará del juicio de Dios.
todos, absolutamente todos, seremos juzgados por lo que hemos hecho según nuestro conocimiento y por lo que hemos hecho aquí, mientras hemos estado viviendo. Y como pone en el versículo 6, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque el juicio de Dios y la justicia de Dios es perfecta. Nosotros a lo mejor hay cosas que no entendemos. Nuestra justicia es una justicia de hombres y a lo mejor en nuestra mente hay cosas que no entran, pero si Dios lo hace así es porque es como tiene que ser, ¿no? A lo mejor lo que hicieron Ananías y Safira no nos parece tan grave, quedarse un poco para ellos, pero esa mentira, esa desobediencia a Dios le pareció suficientemente grave como para castigarles con la muerte repentina en ese momento. Pero entonces, como decíamos, esto nos lleva al Evangelio, esto no se queda aquí. Por pecar, Dios no nos manda directamente a la muerte, sino que Él nos ofrece la oportunidad de ser salvos. Y aquí lo que podemos hacer en la vida, aparte de aceptar a Jesús, es intentar vivir una vida de santidad, porque como pone es que nos juzgará según nuestras obras. Lo que tenemos que intentar es intentar ser cada día más santos. Somos llamados a ser santos. Vamos a leer otro texto en 1 de Pedro 1, del 13 al 21. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Como ya decíamos antes, aquí vuelve a repetir que todos seremos juzgados sin acepción de personas, cada uno según sus obras, y en el versículo 17 remarca que tenemos que andar con temor de Dios. Temor, evidentemente, no significa tenerle miedo a Dios por esta ira que explicábamos antes, por la muerte. Dios es un Dios de amor, como ya decíamos, y su mayor deseo es que nosotros seamos salvos. Pero todos sabemos que la salvación es por gracia. Él mandó a su Hijo para salvarnos. Ahora, que la salvación sea por gracia, que sea un regalo de Dios, no implica que podamos vivir de cualquier manera. Como decíamos, tenemos que intentar esforzarnos para llegar cada vez a tener una vida más santa. Evidentemente no podemos evitar pecar, no hay justo ninguno que no vaya a pecar nunca, pero sí que evitar tener una vida constante de pecado e intentar cada vez parecernos más pues, a Jesús, ¿no? Que es nuestro ejemplo a seguir. Para poder llegar a ser santos lo que hay que hacer es obedecer a Dios, obedecer su palabra. Y en Jesús precisamente tenemos un gran ejemplo de obediencia. Cuando Él estaba en la cruz, Él en ese momento también era hombre y no quería pasar ese sufrimiento, pero obedeció a su Padre, que era Dios, y gracias a eso podemos ser salvos. Y finalmente, ya para acabar, vamos a leer un último versículo en Romanos 6. Versículo 16, que dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si obedecemos al pecado, vamos a la muerte. Si obedecemos a Dios, recibiremos su justicia.
Entonces tenemos que decidir, no podemos vivir a medias, o estamos con Dios o estamos apartados de Él. Es lo mismo que decía Isidro, no podemos solo predicar que Dios es amor sin decir que si no damos el paso de aceptarle, luego recibiremos las consecuencias. Entonces Ananías y Safira debían dar toda su heredad, pero decidieron dar solo una parte y Dios les castigó con la muerte. Nosotros debemos elegir qué le damos a Dios. Podemos darle solo una parte de nuestra vida, pero Él no quiere que le demos solo una parte. Él nos pide que nos entreguemos por completo, pero sabemos que la recompensa vale la pena. Entonces, hay que decidir muerte repentina, como les pasó a ellos, o vida eterna. Buenas tardes. Bueno, para empezar, yo voy a hablar del castigo eterno, que también suena un poco mal. Me han buscado unos temas que dan un poco de mal rollito, pero bueno, también hay que hablar de ellos porque son importantes. Así que, bueno, yo he dividido mi mensaje en 3 partes. Primero, la acción, luego el juicio y para acabar el veredicto. Y primero, bueno, vamos a leer 2 de Tesalonicenses 1, del 3 al 9. Vale. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, aparte de este texto, que es el que he cogido como base, el que he cogido para ilustrar un poco y para dar un ejemplo que podía pasar en nuestra vida cotidiana, es la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, del 14 al 30. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, que es la acción. Y, bueno, es lo que han dicho ya Pati y Isidro, que podemos elegir. Nosotros elegimos lo que queremos hacer, pero solo hay 2 opciones, o actuar bien o actuar mal, o actuar según lo que dice el Señor o no. Entonces, aquí los de Tesalonicenses, en Tesalónica, es un buen ejemplo porque dice que su fe va creciendo, que el amor abunda entre ellos, tienen mucha paciencia, mucha fe y son perseguidos, tienen tribulación y son un buen ejemplo para nosotros. Entonces, en la parábola de los talentos vemos las 2 opciones. Hay 2 siervos que aprovechan lo que les ha dado su Señor y lo aumentan. Los 2 primeros aumentan en el doble los talentos, pero hay otro que no se esfuerza, no hace lo correcto, porque no hace ningún esfuerzo por su Señor y se queda lo que tiene, no hace nada. Y no hacer nada, ¿de qué sirve? De nada. Entonces, vamos a seguir con el segundo punto, que es el juicio, y vamos a leer en Mateo 25, del 31 al 46. Laia, pots llegir.
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irá de estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vale, aquí primero de todo vemos que Dios no hace tres grupos, los que lo han hecho bien, mal, y los que a veces bien y a veces no. O lo haces bien o mal. Entonces, ¿qué pasa? Que todos vamos a tener que pasar por delante de Dios. O sea, si volvemos a 2 de Tesalonicenses 1, del 3 al 9, vemos que el título dice: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Dios juzgará a los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos. No hay nadie que no peque. Entonces, si todos somos pecadores, todos vamos a ser juzgados. Y todos vamos a tener que rendir cuentas por lo que hemos hecho aquí. Porque, como ha dicho Pati, todo lo ve. No hay nada que, aunque creamos que estamos escondidos en un lugar, no, es que todo lo ve. Entonces, también, si volvemos a la parábola de los talentos, vemos que el siervo les pide cuentas el Señor les pide cuentas a sus siervos. Él ve lo que han hecho por él durante el tiempo que él no ha estado, pero acaba volviendo. El Señor acaba volviendo y acaba viéndolo y diciéndolo todo. Y acaba viendo un juicio en el que no podemos esconder nada. Entonces, vamos al último punto, que es a lo que iba, que es el veredicto. El veredicto es o la vida eterna o el castigo eterno, también. O sea, según lo que haces, según lo que tú eliges hacer, Dios te juzga por eso. No hay más. Entonces, yo he distinguido como dos puntos, que son los no creyentes y los creyentes de verdad, los que están convertidos. Entonces, todos somos pecadores, todo el mundo. O sea, cuando digo hacerlo bien o hacerlo mal, esto está claro que los que lo hacen bien también pecan. Lo que pasa que sus pecados han sido lavados por la sangre de Jesucristo y han decidido aceptar al Señor. ¿Qué pasa? Que porque seamos salvos, la salvación no se pierde. Si tú eres salvo de verdad, si tú eres creyente y te has convertido, no puedes perder la salvación. ¿Por qué? Porque si realmente eres cristiano, te comportarás como tal. No dirás, soy cristiano y luego pues harás lo que sea. No, un ejemplo que ha puesto Juan esta mañana es que como el minero que había estado un año y había dicho no me han hecho nada en la mina, me han tratado súper bien porque no se han enterado de que yo era cristiano. No, esto no es ser cristiano, porque no está dando ejemplo con su vida de lo que es, no está dando ejemplo. Y también lo vemos en la parábola de los talentos. Igual que el minero no ha hecho nada para hacer ver a sus compañeros de trabajo que él es cristiano, el último siervo de la parábola de los talentos le dan un talento y se lo guarda. Y no hace nada, no hace ningún esfuerzo ni lucha por conseguir más para su Señor, no hace nada. Y eso
¿de qué sirve? De nada. Entonces, ¿qué pasa? Que si somos salvos, nuestra vida tiene que reflejar que somos creyentes y que creemos en el Señor. Porque el verdadero creyente trabaja para el Señor. Y ahora sí que, si vamos a la parábola de los talentos, a ver si vamos a leer. Vemos en el 23 que los siervos que lo han hecho bien, su Señor les dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y los que no, el siervo que no lo ha hecho bien, le dice: echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es lo que se relaciona con el castigo eterno. Los siervos inútiles o los... Bueno, aquí he hecho otra división, no me avanzo. Bueno, los creyentes está claro que si son de verdad tienen la salvación, no tienen castigo eterno, tienen vida eterna. Pero dentro de los no creyentes, si deciden rechazar a Jesucristo, reciben el castigo eterno o la muerte eterna. Y dentro de los no creyentes hay los ateos que rechazan el hecho de que Dios exista o de que Jesucristo sea el Salvador. Lo rechazan, simplemente no quieren aceptarlo. Y luego están los falsos cristianos, que serían, como en la parábola, los siervos inútiles, que sí creen en el Señor y todo, pero no hacen nada, o como el minero. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces es porque tenemos miedo de lo que puedan decir o que nos puedan dejar en ridículo por ser cristianos o algo así. Entonces, a mí hay un texto que me ayuda mucho, que es 2 de Corintios 12:10. Que dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Realmente vale la pena no pasar por estas persecuciones, por que se burlen de ti, por todo, para luego recibir el castigo eterno, que significa estar toda una eternidad sin Jesucristo, toda una eternidad sin Dios. Y sin Dios no hay nada bueno. Es que todo lo malo que se te pueda ocurrir está ahí. Porque si no está Dios, no hay nada bueno. O sea, un lugar donde Dios no esté presente, bueno, tiene que ser muy, muy malo todo. Entonces, ¿vale la pena esconderse ahora para luego pasarlo tan mal? O esforzarse por el Señor y estar toda una eternidad con Él y bien, y con todo lo bueno y nada malo. Entonces, yo quería acabar con 2 preguntas. ¿Vale la pena no creer para luego estar toda una eternidad sin Cristo? Y luego, la segunda es: la salvación no se pierde, pero ¿realmente eres salvo? ¿Te comportas como creyente? Y ya está. Bueno, ¿os ha quedado claro? Clarísimo. Muchas gracias a los 3, realmente lo habéis currado muy bien. Muchas gracias. Y ya estas palabritas no dan tanto miedo, ¿no? Si somos verdaderos creyentes. Entonces ahora tenéis